Dos. Qué gusto, qué placer poder estar con ustedes el día de hoy. Por fin se cumple el sueño de poder estar con este curso, con el segundo capítulo. Y quiero compartir con ustedes una frase que a mí me encanta en lo particular, que dice, la educación es el arte de hacer visibles las cosas que parecen invisibles. Se estima que a lo largo del mundo existen más de 10 al 15% de personas con alguna neurodivergencia y de hecho en nuestro país existen 2 millones de personas con el diagnóstico de TDAH.
y la prevalencia a lo largo de la vida se estima que será alrededor del 4.4%. Por lo tanto, estas cifras deben de tomarse en consideración y como una llamada de alerta para realizar un tratamiento y un diagnóstico en este grupo de personas. Y de hecho, el TDAH no es un trastorno inventado y tampoco es nuevo. Desde el siglo XVIII existen los primeros reportes y en el año de 1845, el doctor Hoffman, que era escritor, ilustrador de cuentos, representó por primera vez las dificultades de la atención, la hiperactividad y la torpeza motora a través del cuento Felipe el Inquieto. El autismo en adultos también es bastante común, ya que es una condición que no va a desaparecer y en nuestro país alrededor de 1 a 115 niños presentan algún trastorno del espectro del autismo. Por lo tanto, debemos de considerar que este trastorno es tremendamente heterogéneo. Y es decir, que los síntomas se van a presentar de manera muy diferente y más a lo largo de la vida adulta. Por eso tenemos que estar abiertos a este tipo de diagnósticos. Por lo que soy muy feliz con este curso porque pretendo que ustedes puedan comprender y reconocer las diversas características neurológicas, sensoriales y comunicativas y por lo tanto sociales que son un proceso natural en el desarrollo humano. Ustedes también van a poder conocer las diferentes características de estas neurodivergencias, que las más comunes y la que estamos dominando en este momento es el autismo y el trastorno por déficit de atención en la vida adulta, ya que con esto ustedes van a poder orientar a sus pacientes en la búsqueda de un profesional de la salud y con esto obtener un diagnóstico formal que podrá ayudar a la persona, a su familia y a todo su contexto social. Y esto es de suma importancia, ya que nos va a permitir reconocer las diferencias y con esto permitir conexiones con la sociedad y alejarnos de una perspectiva que sea patologizada y además capacitista, impulsando las interacciones en diferentes aspectos y reconociendo las diferencias, no como deficiencias como tal. Sin embargo, en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica no se cuentan con recursos suficientes para la promoción de la educación de las neurodivergencias y con este curso pretendemos romper las barreras y los estereotipos, por lo que me di a la tarea de reunir a expertos en la materia para poder compartir con ustedes la ciencia y crear estos espacios de conocimiento, ya que para mí la ciencia nos debe de unir. El día de hoy estoy muy contenta de poder presentarles a una doctora que yo admiro mucho. Nos se conecta desde la ciudad de Quito, Ecuador. Está un poquito lejos de nosotros. Sogan es una doctora que tiene un vasto currículum y es una apasionada de la docencia, que es algo que a mí eso me fascina porque trato de siempre reunirme con personas que me aporten y ella es una de ellas. Sogan tiene el doctorado en ciencias sociales, tiene una maestría en derechos humanos e interculturalidad y desarrollo. También tiene una máster en argumentación jurídica, es coordinadora general del Centro de Escritura y Oralidad Jurídica y de Argumentación de la Universidad de las Américas en Ecuador, es directora de la Fundación Diacronía, también es vicepresidenta de la Asociación de Abogadas Feministas, tiene experiencia en el sector público como coordinadora general y supervisora nacional de Contraloría. Además, es docente de pregrado y posgrado en diferentes universidades y además es una apasionada de los derechos de la mujer y principalmente investigadora en violencia de género. Además, cuenta con méritos académicos como summa cum laude y también la matrícula de honor por la Universidad Pablo de Olavide. Le abro los micrófonos para no quitarle su tiempo de su participación con el tema de bioética en la atención de personas con neurodivergencias. Buenísimo. Buenas noches con todas las personas que nos escuchan. Como bien señaló la doctora Alejandra, me estoy conectando desde Quito, Ecuador.
Y bueno, para mí es un honor poder compartir con ustedes, ya que mi profesión y mi quehacer como tal no es desde la medicina, pero el trabajo que realizo sí es desde la filosofía del derecho y sobre todo apunto, ¿sí? A la interdisciplinaridad de las ciencias para alcanzar objetivos materiales en nuestro quehacer docente y en nuestro quehacer profesional. Vamos a compartir unas diapositivas, si es que las podemos ver. Ujú, perfecto, listo. Vamos como les decía, compartir estas diapositivas y en ese marco continuar. Soy respetuosa del tiempo. Así que me han dado 50 minutos para esta presentación. Y bueno, mi ponencia se titula Bioética y atención médica a pacientes con neurodivergencia. Em, ¿Por qué es necesario hablar de esto? ¿Y qué es lo que me he planteado como objetivo, ¿no? El objetivo de esta ponencia es que al finalizar, ¿sí? Podamos comprender de una u otra forma la importancia de adaptar a la atención médica la neurodivergencia, ¿no es cierto? Desde una perspectiva bioética de derechos humanos y de derecho a la salud. ¿Ok? Ya vamos a hablar un poco a profundidad sobre esto, pero ese es el punto central y esa es la tesis que voy a defender. Lo digo porque efectivamente, a pesar de los avances científicos, de los avances tecnológicos, el sistema de salud sigue sin estar completamente preparado para atender a poblaciones con características neurológicas diversas, ¿no? Eso es una realidad. No está preparado el sistema de salud. Y en ese marco, esto afecta a pacientes con trastornos del espectro autista, por ejemplo, como es mi caso, yo soy una mujer autista, trastorno por déficit de atención, como decía Alejandra, TDA, entre otros, ¿no? Trastornos en sí de procesamiento sensorial, entre otros. Entonces, esta falta de accesibilidad en la atención médica para estas poblaciones que tienen ciertas particularidades, no solo es un problema de buenas prácticas clínicas, por así decirlo, o de cumplimiento de protocolos. Muchas veces pensamos en eso, ¿no? O sea, tienen que existir ciertos protocolos y entonces hay que activar esos protocolos. No, es entender el derecho a la salud, es entender lo que implica, ¿sí? Lo que implica el quehacer médico para alcanzar la materialidad, ¿no? De la dignidad humana. Entonces, no hacerlo es una violación, ¿sí? Es una violación al derecho fundamental y humano a la salud, porque recordemos que los derechos humanos no son lo mismo que los derechos fundamentales. Los derechos humanos están recogidos en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que han sido ratificados por los distintos países, pero luego están los derechos fundamentales que dependen de cada país, dependen de cada constitución. Entonces, los derechos fundamentales en México no son los mismos que los derechos fundamentales en Ecuador. No, claro que no, pero los derechos humanos sí, ¿ok? Sin perjuicio de aquello, eso no implica que derechos como el de la salud no sean derechos catalogados como fundamentales, prácticamente las cartas, ¿sí? Constitucionales, hablando en clave occidental, meramente, y también como un derecho humano. Entonces, hay que entender esta cuestión dentro del marco jurídico en razón de que muchas veces pensamos que hablar de derecho a la salud implica, ok, esa atención, que esta persona esté viva, signos vitales, alerta, etcétera. Ok, no, pero el derecho a la salud tiene que estar acompañado, ¿sí? De su núcleo esencial, que es la dignidad humana. Si es que no hay una atención que realmente permita, ¿sí? Una practicidad material del derecho, pues efectivamente estamos afectando ese derecho a la salud. O sea, que existan hospitales y que existan médicos especializados no implica que entender, ¿sí? Las neurodivergencias tiene que ser transversal. Se lo trabaja principalmente desde el marco de la psiquiatría, pero no, esto tendría que ser un elemento transversal, ¿sí? Para el quehacer médico y en ese marco poder alcanzar, ¿sí? Y practicar el derecho a la salud de manera material. ¿Por qué? Porque el hecho que el derecho a la salud esté reconocido en los instrumentos internacionales, como decíamos, y en las constituciones de nuestros países no significa que esté garantizado.
Hay una gran diferencia entre que esté el reconocimiento del derecho y luego la materialización de ese derecho. Y para la materialización de ese derecho, pues, entre otras, sí, se necesitan recursos económicos, hospitales que contemplen y centros de salud que contemplen las necesidades del personal médico y etcétera, pero luego también un personal formado, ¿sí? Desde la bioética y al cual le atraviesen, ¿sí? Los principios bioéticas, no de manera opcional, sino efectivamente transversal. Entonces, en dicho todo lo anterior a manera de contextualización, cabe señalar que el derecho a la salud, como les decía, está reconocido en instrumentos internacionales y en la Constitución, y me gustaría señalar algunos de los instrumentos internacionales en los que está reconocido, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿ok? La misma, ¿sí? La misma Declaración de Derechos Humanos de 1948 de Naciones Unidas, porque recordemos que el sistema de protección de derechos es de carácter universal y de carácter regional. A nosotros, lo que nos ocupa a nivel regional es el sistema interamericano de derechos humanos. Y en la Convención Americana de Derechos Humanos, llamada también CADO, Pacto de San José, ¿ok? Que ha sido igual ratificado por México, efectivamente se reconoce el derecho a la salud, sí, pero por otro lado, los derechos en dignidad. Muchas veces confundimos también que tenemos derecho a la dignidad. No, no hablamos de la dignidad como un derecho autónomo, pero sí como el núcleo esencial de los derechos. Hay países como por ejemplo Colombia que sí contemplan a nivel jurisprudencial el derecho a la dignidad, ¿de acuerdo? Sin embargo, la mayoría de los países en Occidente no es que se reconoce el derecho a la dignidad, pero sí se reconoce que la dignidad, ¿sí? Es un valor. Sí, es un valor en algunas constituciones y en otras es un principio y un núcleo esencial de los demás derechos. No puedo hablar, ¿sí? De la practicidad de un derecho que se vaya en contra de la dignidad. Esto no se trata de una clase interactiva, sino de una ponencia, o si no les preguntaría a ustedes qué entienden por dignidad o qué sabemos por dignidad. Pero sí les invito a que lo piensen. Sí les invito a que lo piensen y que, ok, yo sé que si es que yo les digo dignidad humana lo entienden, pero luego, ¿qué es eso? ¿Qué significa ser digno? ¿Cuál es la diferencia entre la condición humana y luego, por otro lado, la dignidad? Esas dos cuestiones son súper importantes de tener en cuenta. Y no es nuestra culpa que tengamos concepciones unívocas al respecto. Y es porque existen distintas teorías que respaldan el concepto de dignidad. Entre ellas están el kantianismo, todo esto en clave occidental, por si acaso. No estoy hablando con concepciones de Medio Oriente, ni mucho menos. Es todo esto en clave occidental y de cómo han sido construidos nuestros sistemas de pensamiento continentales europeos. Pero volviendo a la cuestión, existen tres corrientes principalmente que sostienen el concepto de dignidad y son, ¿sí? El kantianismo, ¿sí? Planteado pues principalmente por Kant, como ustedes saben, el utilitarismo por Jeremy Bentham y el personalismo, ¿ok? El personalismo que ha sido ocupado principalmente por autores liberales, ¿ok? En esta sesión principalmente me basaré o tomaré la postura planteada por Kant en razón de que es la que más se ajusta a lo que han entendido, ¿sí? Los constituyentes o los distintos parlamentarios a la hora de contemplar y construir el derecho a los distintos derechos y en sí la dignidad humana como parte de los instrumentos constitucionales. Ahora sí, me dirán, bueno, ¿por qué habla tanto de derecho esta mujer? Bueno, es que esa era la intención de esta ponencia, como asentar y tener ciertas concepciones mínimas y elementos importantes a considerar dentro de lo que implican los derechos para luego sí ya asentarlos y posicionarlos con una relación estrecha para con la bioética. Ahora bien, entendiendo eso desde una posición kantiana, la dignidad humana, vamos a entender que la dignidad humana implica ser fines sociales y no meros medios. Eso es la dignidad y esa es la concepción kantiana de dignidad humana, que vamos a ser fines sociales, fines en sí mismos, en nosotros mismos y no meros medios. Es por eso que, como ustedes saben, se prohíbe la venta de órganos. Se permite la donación, pero no la venta, excepto en un país, que es Irán, lamentablemente mi otro país, que se permite la venta de riñones.
Es el único país en el mundo, no se puede decir, si es que hay algún otro, ustedes me corregirán como expertos. Pero las lógicas detrás de la donación, por ejemplo, ¿sí? Y la venta están relacionadas a la bioética, ¿sí? Para no convertirnos las personas en objetos, para no cosificarnos. Esa es la intención en sí de que exista esta relación estrecha entre el derecho y la medicina. Ahora bien, sí, como habíamos dicho hace un momento, el derecho a la salud implica que todas las personas, todas, puedan acceder a este derecho en dignidad. Y que puedan acceder a este derecho en dignidad implica que tengamos en cuenta estas neurodivergencias. Si no tenemos en cuenta que hay población, una población específica neurodivergente, entonces pues la salud, el derecho a la salud se va a ver afectado. Va a haber una afectación al derecho a la salud. No, pese que le hayan atendido y le hayan... No importa. Si es que no, si es que ese derecho a la salud no se llevó a cabo teniendo en cuenta, ¿sí? Que existen neurodivergencias, pues estaríamos afectando el derecho a la salud. Y eso es una cuestión que tenemos que tener en cuenta y en consideración, ya que existen barreras, ¿sí? Barreras inminentes, barreras palpables, barreras tangibles por parte de pacientes neurodivergentes a la hora, ¿sí? De acceder a servicios de salud. Entre ellos, por decirlo menos, está la misma negación de atención médica adecuada. ¿Por qué? Por desconocimiento o falta de adaptación, ¿sí? Muchos médicos, y digo muchos para no incurrir en una falacia de la generalidad, obviamente no todos, asumen que los pacientes neurodivergentes muchas veces exageran síntomas o los atribuyen erróneamente a problemas psicológicos, ¿ok? Y eso genera una barrera de la atención. Por otro lado está una de las más fuertes para mí, bajo mi criterio personal, y es la discriminación estructural. ¿Por qué digo la discriminación estructural? Porque en sí los sistemas de salud no han diseñado de manera adecuada o del todo protocolos accesibles para la neurodivergencia. Existen, no digo que no, no digo que no existen, pero muchas veces estos están centralizados. Em, y si es que existen en ciertos espacios, no están en todos. Y si es que no están en todos, pues efectivamente estamos afectando la dignidad humana. Y esto definitivamente limita el acceso a tratamientos oportunos. Por otro lado, también está la falta de formación del personal médico, pues muchos profesionales no tienen una capacitación en comunicación alternativa o en ajustes razonables para estos pacientes. Y digo, ajustes razonables, ¿no? Tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque se parte, ¿sí? Eh, de una condición neurotípica de las personas. Y el mundo está hecho para eso. Y obvio, no solamente hablando en el ámbito médico, por eso es que hablaba de esta discriminación de carácter estructural. Para mí esos son las tres principales barreras palpables, visibles que podríamos plantear en términos generales a manera de tópico, pero estoy segurísima que a muchos de ustedes se les están ocurriendo otros, porque efectivamente es así. Por poner un ejemplo nada más y conjeturarlo, me gustaría plantear y poner sobre la palestra de análisis un estudio del National Autistic Society del Reino Unido, que en el 2021 mostró que el 75% de las personas autistas han evitado acudir al médico debido a experiencias traumáticas previas, ¿no? Y repito, me incluyo. ¿Y por qué pasan estas cosas? A ver, esta omisión en la atención médica, como habíamos dicho, es una violación al derecho a la salud, sí. Pese a que exista el derecho a la salud reconocido en los instrumentos internacionales y en la constitución de los países, que no se lleve a cabo de una manera adecuada, es decir, que solo exista a nivel formal y no material, es una violación a ese derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado y los profesionales, sí, de la salud tienen el deber. Ya, ahí estamos, para hablar de derechos tenemos también indirectamente que hablar de deberes y estos deben garantizar que todas las personas puedan recibir tratamiento sin ningún tipo de las barreras que hayamos que señalamos anteriormente, ¿no? Em,
Decir, entonces, si es que estamos hablando del derecho a la salud y la obligación del Estado, ¿sí? E indirectamente también, pues, de los profesionales de la salud, y no se diga aún, más aún si es que estos son servidores públicos, eh, recordar que según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su observación general 14/2000, el derecho a la salud incluye cuatro elementos. ¿Cuáles son esos cuatro elementos recogidos y contemplados, ¿sí? En esta resolución de Naciones Unidas? Uno, la disponibilidad. Dos, la accesibilidad. Tres, la aceptabilidad. Y cuatro, la calidad, ¿no? Cuando hablamos de disponibilidad, nos estamos refiriendo a de que en sí deben haber centros de salud y profesionales médicos capacitados, ¿ya? Eso es sobre la disponibilidad. Sobre la accesibilidad, que la atención médica debe ser sin ningún tipo de discriminación y asequible sin ningún tipo de discriminación. Entendamos que el concepto de discriminación y la palabra, ¿sí? Discriminación, pese a que entiendo que la textura del lenguaje es abierta, discriminación implica, ¿sí? Implica que por por cuestiones, ¿sí? Estructurales, estamos dejando de lado, ¿sí? De lado a cierto grupo poblacional y que no estamos teniendo en cuenta que a las personas nos atraviesan distintas capas identitarias inclusive, ¿ok? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración, es opcional, no, hay que hacerlo, sí o sí. Sobre la aceptabilidad, ¿sí? Recordar que los servicios de salud deben ser cultural y éticamente adecuados. Y esto está completamente relacionado a la dignidad. Muchas veces pensamos una idea de cultura, ¿no? Tenemos una idea de cultura eurocéntrica y hegemónica súper fuerte, ¿no? Cuando pensamos en cultura y en una persona culta, no nos imaginamos tal vez a una persona que está comiendo con las manos y que está sentada en el piso con un mantel, comiendo sentada en el piso y sirviéndose de esa manera la comida. No nos imaginamos de inmediato a una persona culta así. Pero, y eso es un error enorme. ¿Por qué? Porque tenemos que partir del reconocimiento de que no existe una cultura, sino existen culturas, en plural, varias culturas. En mi casa, por ejemplo, sí, comemos muchas cosas con la mano. ¿Por qué? Porque mi papá es iraní y no por eso soy inculta. Y si es que me voy a un curso de etiqueta, ok, de etiqueta francesa, claro, si es que el lineamiento es de etiqueta francesa, está bien, pero no podemos asumir que eso es sinónimo de cultura, o que una persona es culta cuando cumple con ciertos estamentos establecidos dentro de un marco hegemónico cultural. Eso tenemos que tenerlo en cuenta para poder tener prácticas de salud como médicos, teniendo en cuenta los derechos humanos y la dignidad, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y sobre la calidad, que la atención médica debe ser científica y clínicamente apropiada. ¿De acuerdo? Sobre eso no voy a ahondar mucho porque de eso saben ustedes muchísimo mejor que yo. ¿Qué sucede cuando los profesionales de la salud no realizan ajustes razonables para pacientes neurodivergentes? ¿Qué sucede? Digo razonables, ¿no? No digo que se tengan que hacer ajustes estructurales y cambios extremos para los pacientes neurodivergentes. No, sabemos que hay condiciones neurotípicas y estructuras al respecto y lo que implica eso. Eso tenemos claro, eso lo tenemos claro. Pero el no considerarlo y no hacer algo al respecto implica que se están vulnerando estos cuatro principios. Y por ende voy a aseverar algo súper fuerte, pero que es así, y es que incluso se está negando el derecho a a la salud. Es una negación del derecho. En términos jurídicos, lo es. ¿Y se podrían presentar acciones al respecto? Sí, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque el derecho a la salud es una cuestión de carácter integral que tiene como núcleo esencial el valor dignidad humana, que habíamos dicho que en términos kantianos implica ser un fin social y no un mero medio. Como planteamos entonces ya el concepto de dignidad humana como eje, ¿no? de los derechos humanos, como núcleo esencial de los derechos humanos,
pues también nos podemos atrever a aseverar que este está estrechamente ligado a la ética médica, ¿no? Entonces, desde la perspectiva bioética, la dignidad humana se garantiza cuando, uno, cuando se respeta la autonomía del paciente, y dos, cuando se adaptan los procedimientos médicos a las necesidades individuales. Hay un autor que me parece que si es que a ustedes les interesa leer sobre dignidad humana, pueden leerlo, y es de Steven Pinker, ¿ya? Es de Steven Pinker, que plantea que la dignidad humana no se diferencia de la autonomía. Sí que es innecesario hablar de dignidad humana, que simplemente si hablamos de autonomía, pues ya estaríamos hablando de lo que implica la dignidad humana que puede llegar a ser confusa. Pues estoy rotundamente en desacuerdo con Steven Pinker, sin embargo les dejo el dato ahí por si quieren investigar a autores y filósofos que también están en contra del concepto de dignidad humana. Claramente, como digo, no estoy de acuerdo en él, pero bueno, ahí se los dejo como dato. Y por otro lado, sí, desde la perspectiva bioética, como les decía, la dignidad humana también se garantiza cuando se protege a los pacientes de tratamientos invasivos, innecesarios o coercitivos. Ahora bien, como me han pedido que haga esta ponencia, también desde un ámbito jurídico para alcanzar el objetivo, que era la interdisciplinaridad de las ciencias, eh, lo he hecho desde la postura de Manuela Tienza Rodríguez. Voy a analizar los principios bioéticos y los subprincipios. Si es que a alguien le interesa este libro, es súper recomendable. Tuve el honor de que Manuela Tienza Rodríguez sea mi profesor. Es uno de los filósofos del derecho más reconocidos en el mundo actualmente. Y Manuel Atienza plantea una cuestión. Él plantea los principios, ojo que él también ha sido parte de los comités de bioética en Europa durante años, ¿no? Y él plantea, sí, él plantea en sí y enfatiza que la bioética no solo debe enfocarse en los principios generales a los que hice referencia anteriormente, y eso seguramente los que ustedes habrán escuchado, sino, sí, que esta debe enfocarse en su aplicación real para la protección de la dignidad humana. Y en ese marco plantea, ¿no? Que la medicina debe centrarse en la persona, no en la enfermedad. La autonomía del paciente debe ser promovida activamente, no solo respetada pasivamente, ¿no? Y la equidad en el acceso a la salud se la contempla como una obligación ética y jurídica. En el caso de pacientes neurodivergentes, esto significa que los médicos deben adaptar sus prácticas para garantizar que el paciente pueda ejercer plenamente su derecho a la salud sin barreras discriminatorias, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué implican entonces esta adaptación del entorno clínico? Ustedes van a decir, bueno, ¿cómo lo adaptamos? O sea, ¿qué significa eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, adaptación del entorno clínico implica consultorios con opciones de reducción sensorial, ¿no? Lugares regulables, menos ruido. Entiendo las condiciones precarias en las que vivimos en Latinoamérica. Sí, si es que para los pacientes neurotípicos es difícil, imagínense entonces también para los pacientes neurodivergentes. El hecho de que el personal médico en sí tenga esa plena conciencia y que se entienda que si es que no se están llevando a cabo esos principios bioéticos, pues estoy afectando el derecho a la salud. Entiendo que incluso pese a las dificultades materiales, se va de una u otra forma a generar la adecuación con las opciones que se tienen, ¿no? Entiendo, no somos países en los cuales los recursos económicos pues están a la disposición para garantizar el derecho a la salud. Imagínense, si en México existen problemas, no se diga en Ecuador, a duras penas tenemos acceso a la medicina en muchas ocasiones. Pero eso no significa que no vamos a tener en cuenta esta adaptación del entorno clínico, ¿de acuerdo? Lo digo porque ya me anticipo a que me digan, ah, bueno, muy linda la teoría y todo, pero luego en la práctica las cosas son difíciles. No, pues es que justo para eso está este curso, para entender que si bien existen dificultades y vicisitudes, pues somos nosotros quienes podemos hacer algo al respecto para alcanzar esa materialidad de garantizar el derecho a la salud en su totalidad, ¿no? Otras medidas consultorias, como les decía,
bueno, esta adaptación, luego horarios de atención tal vez flexibles para sobrecargas sensoriales, procedimientos adaptados a las necesidades del paciente, muchas veces pues preguntándoles. Y algo que es súper importante y es la comunicación efectiva y el consentimiento informado adaptado. El consentimiento informado adaptado. ¿Por qué? Porque sé que ustedes tienen clarísimo el consentimiento informado, pero luego el consentimiento informado que no esté adaptado para las neurodivergencias, pues implica que no estamos cumpliendo con el consentimiento informado, ¿no? Entonces, no sé, me ocurre en uso de pictogramas y material visual para explicar tratamientos, evitar lenguaje técnico excesivo y permitir pausas para el procesamiento de información, preguntar directamente al paciente o a su red de apoyo cómo prefiere comunicarse. Y por otro lado, respecto a la toma de decisiones, es relevante e importante no asumir que la neurodivergencia impide la autonomía. Recordemos que incluso hay autores como Pinker que plantean que la dignidad humana perdón, que el principio de autonomía puede sustituir a la dignidad humana. Están sumamente relacionados, pues como habíamos dicho, no es lo mismo, pero la autonomía en sí es un elemento primordial para alcanzar la dignidad humana, para poder materializar la dignidad humana. Y si es que la dignidad humana es un núcleo esencial de los derechos, tener en cuenta la autonomía es esencial, es primordial, ¿no? Entonces, no se puede asumir que la neurodivergencia impide la autonomía. Hay casos en los que sí, pero no partir de entrada con esa tesis, no partir con ello, porque eso es un prejuicio que existe para pacientes neurodivergentes. Evaluar la capacidad de decisión con herramientas específicas e incluir al paciente en el proceso médico, ¿no? Por otro lado, esto puede sonar a cliché muchas veces, puede sonar a cliché muchas veces, pero en sí la educación y sensibilización, y es algo que estamos haciendo en este momento, es vital para alcanzar, pues efectivamente, que alcancemos de manera material, sí, estos principios bioéticos, y eso es una formación en neurodiversidad para médicos y personal sanitario. Em, Incorporación de contenido sobre derechos humanos en la formación médica es vital. O sea, no conocer derechos humanos, los límites, los alcances de los derechos, no nos permite garantizar ese derecho. Y carreras o profesiones como las nuestras, y me incluyo igual porque como abogada también es una profesión que lo es, son carreras, son profesiones sociales. Y el hecho de que sean sociales implica que en los modelos de Estado en los que vivimos, ¿sí? En los modelos de estados constitucionales en los que vivimos, donde existen catálogos de derechos específicos que están positivizados y que están reconocidos en instrumentos a nivel nacional y también a nivel internacional en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, no dominarlos y no conocerlos efectivamente no nos va a permitir saber cuál es el límite y el alcance de dichos derechos. Muchas veces nos vamos a deslindar de la responsabilidad de también conocer eso. ¿Por qué? Porque el entendimiento del derecho en sí también es controversial en cuanto a su concepto unívoco. Pero lo que no es controversial y lo que sí es unívoco, sí, lo que sí es unívoco es que para garantizar los derechos que están positivizados, lo que se tiene que hacer es respetar su núcleo esencial, que es la dignidad. Sobre eso sí existe consenso. Y no podemos decir es que yo pienso tal cosa de la dignidad y otro. No, no funciona así. La dignidad, a lo menos en términos técnicos, porque claro, para la Iglesia Católica el concepto de dignidad es completamente distinto, lo empieza a trabajar desde la concepción, etcétera, bla, bla. O sea, es muy diferente y desde las distintas posiciones filosóficas e incluso filosóficas desde las que nos podamos plantear, puede existir discrepancia. Pero en los estados constitucionales, en los cuales el modelo de estado es un estado constitucional, como es el estado mexicano y como es en el caso, si es que hay personas de otros países que nos escuchan, pues todos los países de América son estados constitucionales, se supone, excepto Venezuela, porque prácticamente es un estado que de manera directa está violando derechos humanos y eso es innegable. Am, pero desde esa posición, ¿sí? Desde esa posición, sí podemos asumir,
¿sí? Sí podemos asumir que el concepto y la claridad del concepto de dignidad humana, de ser fines sociales y no meros medios, nos va a permitir materializar el derecho a la salud y no violarlo. Porque no tener en cuenta, repito, ¿sí? A la neurodivergencia como parte, ¿sí? Como parte esencial de que al fin y al cabo van a existir pacientes neurodiversos en sus consultas y esa no adaptación a sus necesidades pues implica una afectación a sus derechos, ¿no? Am, entonces, para ir concluyendo y tener el tiempo adecuado para las preguntas, de ser el caso, o para que hagamos una discusión, que ya son las 20:50, me gustaría ir cerrando, diciéndoles y aseverándoles de manera estricta que la atención a personas neurodivergentes, pues definitivamente no es solo una cuestión médica, sino un asunto de derechos humanos. Lo es, definitivamente lo es. Es un asunto de derechos humanos. Y como asunto de derechos humanos, tenemos que tener en cuenta que para garantizar el derecho a la salud y que este realmente sea efectivo, se tienen que adoptar, que los médicos tienen que adaptar la atención médica a las necesidades del paciente, garantizar el consentimiento informado a través de estrategias de comunicación accesibles y respetar la autonomía y dignidad de cada paciente. Cuando los profesionales, sí, médicos, aplican estos principios a su práctica diaria, definitivamente están contribuyendo no solamente a mejorar la calidad de vida de sus pacientes, sino también a la construcción de una sociedad mucho más justa y equitativa. Como reflexión final, sí, y como pregunta, quisiera dejar sobre la palestra de análisis. Me gustaría preguntarles cómo podemos transformar la práctica médica para hacerla más inclusiva y respetuosa con la diversidad neurológica. Eh, Eso es algo que ya les corresponde a ustedes, porque desde mi posición no puedo hacerlo porque no tengo los elementos y la tecnicidad que ustedes sí la tienen. Desde mi posición, lo que les puedo decir es lo que les he dicho a lo largo de esta sesión, de esta ponencia, por así decirlo, y es que no podemos pensar en el derecho a la salud como un derecho a la salud, como es de una manera lineal, ¿no? Como el derecho a la salud. em, que implica una atención estrictamente neurotípicas o adaptada a pacientes neurotípicos. Si es que no adaptamos, sí, el llevar a cabo el derecho a la salud de forma material también para pacientes neurodivergentes, pues estamos afectando derechos, estamos afectando el derecho a la salud y la afectación del derecho a la salud puede ser una afectación de carácter constitucional e incluso pueden estar afectando derechos humanos. Así que eso es lo que he querido plantear la noche. Hoy no he querido utilizar un lenguaje técnico en materia jurídica en lo absoluto, justamente porque el auditorio no es jurídico, pero si es que quieren hacerme alguna pregunta específica o con un mayor grado de tecnicidad desde el ámbito jurídico, pues con muchísimo gusto lo hago. La idea que quería dejar y la idea que quería plasmar aquí es que la salud, el derecho a la salud está pensada para los pacientes neurotípicos. Ujú, Y el que efectivamente, ¿no? Y efectivamente que no se hagan, desde la medicina no se haga algo al respecto y los operadores de salud no hagan algo al respecto, implica que están afectando diariamente el derecho a la salud a miles de personas alrededor del mundo. Muchísimas gracias por su atención y atenta a cualquier comentario. súper, me dejas pensando y cuestionándome. Yo creo que no voy a dormir toda la noche leyendo. Porque mira, me hace muchísimo ruido también en una sesión que hablaste acerca de los derechos humanos y la protección a la mujer, como Ujú, también es irónico que crean políticas públicas, pero al mismo tiempo no llega el recurso. Ok, necesitamos un recurso económico para que se lleve a cabo lo material. En correcto. México se supone que se está promoviendo una ley general para el acceso pleno a los derechos de las personas con neurodivergencia.
Sí, Ujú, suena muy bonito, muy precioso, ujú, pero sin embargo en nuestro país el porcentaje es mínimo a la salud y sobre la salud solamente el 2% llega a la salud mental, que está para los neurotípicos e imagínate para la neurodivergencia. Por eso, lo único que podemos hacer, como tú bien lo dices, sonará cliché, pero lo único que podemos tener y trabajar desde nuestra trinchera es con educación y estos ujú, cursos y sensibilizar a la población, porque en este momento no tenemos otro recurso. Porque ujú, habrán personas que nos ataquen y nos digan, ay, sí, se ve súper bonito en su curso, sí, pero ¿cómo lo llevamos a cabo? Pero ujú, tenemos que hablar para romper estos paradigmas de estigma. ujú. Y yo pienso que esto es un medio padrísimo para poder unir conocimientos y seguir trabajando respecto a esto. De acuerdo. De acuerdo, muchísimas gracias Alejandra por el comentario. Y tenemos, hay tres preguntas aquí. Hay una pregunta que dice que le gustaría saber la definición actual del concepto neurodivergencia y que si es igualable o diferente al concepto de neurodiversidad. O sea, voy a responder desde mi conocimiento, pero si es que pues Ujú, tú lo quieres apoyar. Pues me lo dirás. O sea, la neurodivergencia implica el reconocimiento de que hay personas neurotípicas, ¿ok? Y que, pues entonces, quienes no ujú, coinciden con esa condición neurotípica, pues son neurodivergentes. Pero en la neurodiversidad también se los incluye a los neurotípicos. ¿Por qué? Porque hay personas ujú, neurotípicas y hay personas neurodivergentes y en ese amplio abanico, pues existe una neurodiversidad. exacto. Y Bueno, aparte se seguiría la siguiente ponencia. ok, perfecto. O Ujú, sea, pero bueno, sí, yo lo quería responder y más bien desde mi conocimiento sí, como neurodivergente. sí, totalmente. Ya somos dos, tres. ¿Cuántos somos? Em, bueno, aquí hay un comentario que dice, más que una pregunta, un comentario. Perfecto, lo voy a leer. En ocasiones, al servidor público se le mide en función de la productividad, lo que sesga la atención centrada en la dignidad totalmente. Y eso, Ujú, imagínense, si eso pasa también en México, no se diga acá en Ecuador, o sea, es, es tal la deshumanización a la que nos hemos ujú, enfrentado como sociedad a tal punto de que primero somos un código de barras, o no me van a decir ustedes que no tienen un número de cédula, ¿no? ujú, O que no tienen un número de identificación para saber quiénes son, ¿ya? Ok, indistintamente de los elementos filosóficos de los que podamos discutir sobre el número al que correspondemos. Nuestra productividad en la sociedad del cansancio, citando a Byung-Chul Han, nos exige por parte del Estado, sí, unos números, pero luego también estamos nosotros mismos presionándonos, sí, presionándonos y dejando de lado también el reconocimiento y el entendimiento de la condición humana. ¿Por qué? Porque el hecho de que vivimos en una sociedad tan acelerada, en una sociedad en la cual el ocio está visto como algo improductivo, o sea, ni siquiera nos damos la capacidad de descansar para poder seguir produciendo, sino nos autoflagelamos por eso, no es gratis. Que el hecho de que pasen esas cuestiones no es gratis y es obviamente por una deshumanización y también por el hecho de que en las mismas facultades, en las mismas universidades nos están formando, y no digo educando, porque nos están formando de esa manera para ser ujú, competitivos y para cada vez ir perdiendo, ¿sí? Estos mínimos y esta relación entre lo jurídico, entre lo médico, con lo moral. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que lo moral lo asociamos con lo conservador y no es lo mismo. Lo moral implica que hay ciertos mínimos y esos mínimos tienen que ser cumplidos ¿para qué? Para la realización del ser humano, para el alcanzar su deber ser. Y esos mínimos justos son, ¿sí? El llevar a cabo la dignidad humana, ¿no? Entonces, ya que como era un comentario, yo no lo hago a nivel de réplica, sino únicamente comentando también. Y bueno, las demás personas únicamente agradecieron y pues también, ¿no? Yo les agradezco a ustedes por haber escuchado y pues por la paciencia brindada a una persona que no es de la, pues de su gremio. ujú.
Pero yo soy admiradora del derecho y pienso que el derecho está en todas partes. Tú Sí, lo dirás que el derecho es la carrera más importante. Yo digo que compite con la medicina, pero aquí vamos a ponerlas al nivel. Y Vale. existen dos especialidades en la vida, psiquiatría y las demás. Está bien, estoy de acuerdo. Muchas gracias. No, hombre, pues gracias a ti, Sogat, por esta gran es, Ujú, cátedra, ¿no? Esto no fue una clase, no fue una sesión, fue una verdadera cátedra que nos dejó ujú, pues mucho que pensar en el aspecto de, como dices, ¿no? Somos servidores, en este caso de ujú, proveedores de la salud, que a la vez también somos también derechohabientes, las mismas veces del mismo sistema, ¿no? Y que estamos atrapados en un sistema en México demasiado rápido, demasiado lleno y que eso nos impide a veces dar quizá una atención de calidad, pero quizá hay que enfocarnos en ese poquito tiempo que tengamos en hacerlo verdaderamente de calidad, ¿no? Y pues nada, me abre mucho los ojos ujú, este tema, ya que pues también soy neurodivergente y este tipo de espacios nos hacen ujú, abrazarnos y saber ujú, que estamos aquí, ¿no? Y que las normas están hechas para neurotípicos, ¿no? Quizá el Uriel de hace años que se aislaba y decía, es que a mí no me gusta el ruido, es que me siento incómodo estando ujú, escuchando el tráfico, los claxon, la música fuerte. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Hasta que, bueno, mi psiquiatra aquí presente, pues dice, tienes TDAH, ¿no? Y mi mundo cambió totalmente. Así es que estos espacios que sirvan también para nuestros amigos, nuestros colegas que ujú, quizá también son neurodivergentes y aún no lo saben, ¿no? Entonces, hay que empezar a hacer este trabajo, quizás se me ocurra hacer un libro desde la salud, desde el punto de ujú. vista neurodivergente, estaría increíble y seguramente lo haremos. Así es que gracias Así por es. llenarnos de tanta ciencia, de tanta luz para muchos Ujú. y pues un abrazo enorme hasta Ecuador, de verdad que ya te queremos aquí en México. Sí, tienes que regresar Muchas pronto. gracias. Sí, Tú seguro que sí. prometiste que nos vemos en junio. Sí, sí, sí. Así será. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Cuídate mucho, un abrazo. Un Gracias abrazo. por todo. Hola, doctora, buenas noches, qué gusto saludarla. Buenas noches, ¿cómo están? No tan bien como usted, pero yo me siento orgullosa de que mi maestra pueda ser partícipe de este sueño que se está realizando. No, al contrario, yo estoy muy agradecida porque me fascinó la conferencia magistral de la doctora Selle, de no sé cómo se pronuncia, pero me encanta que desde Ecuador esté con Sí. nosotros, me encanta conocerla y pues te agradezco mucho porque eh, qué bueno que te tenemos para que puedas armar estos grupos interdisciplinarios. Creo que lo hiciste a partir del conocimiento que tuviste recientemente, o no sé si durante las clases, pero muy agradecida porque se emprendan estos proyectos, pero sobre todo porque a los médicos les Ujú, interese aprender de estas condiciones que le llegan así es. primero al médico de primer contacto. Ujú. Totalmente, y por eso estoy muy contenta y muy feliz de poder haber reunido este grupo de expertos y apasionados con la ciencia y principalmente con usted, con la que yo aprendí muchísimo a lo largo de la residencia y sembró esta semillita para ser yo una apasionada en la ciencia y es lo mínimo que usted se merece. No, yo no me merezco nada, tú nada más estamos aquí trabajando por el bienestar de todos. Totalmente. Y me gustaría compartir su currículum con todos los miembros de MedScientific que están conectados en este momento. La doctora Soledad Rodríguez Verdugo es doctorante en informática de la salud, tiene una maestría en psicología y psiquiatría clínica, es especialista en psiquiatría, está recertificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría con vigencia hasta el 2027. También la doctora Soledad es líder nacional e internacional en la enseñanza de salud mental.
Su libro más reciente tiene el título El complejo estigma discriminación en psiquiatría, una visión desde la Clínica Latinoamericana 2024. Ha sido considerado una herramienta fundamental para considerarlo dentro del Plan Nacional de Desarrollo del año 2025 a 2030 por el Gobierno de México. La doctora Soledad es miembro de la Comisión Interinstitucional para la Formación de los Recursos Humanos, Capacitación e Investigación en Salud. Además, es directora de Enseñanza e Investigación de los Servicios de Salud de Sonora. Es miembro fundador de la mesa directiva de la Red Internacional para la Reducción del Estigma. Es miembro del Comité Ampliado de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y con un reconocimiento nacional desde el 2023 por la Asociación Mexicana de Psiquiatría. Y también es miembro de la Red Global Clínica de la Organización Mundial de la Salud, principalmente. Además, es docente de pregrado y posgrado de la Universidad de Sinaloa y Sonora y además de la residencia de psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico La Cruz del Norte. Tiene más de 250 conferencias, 37 artículos científicos, además más de 40 tesis de posgrados y es autora de 10 capítulos de libros y 3 consensos en Latinoamérica de esquizofrenia. Y de hecho en Sonora la consideramos como una experta en esquizofrenia y en materia de psiconeuroinmunoendocrinología y fue mi profesora cuando yo fui residente de psiquiatría. Le Bueno, cedo la palabra, doctora. muchas gracias. Nada más quiero aclararte que ya hace 2 años, hace 2 o 3 años que ya no soy directora de enseñanza de los servicios de salud de Sonora. Ese puesto ya es de otra persona. Pero muy agradecida por tu generosidad. Realmente creo que en aras del tiempo, pues vamos a empezar esta plática que me parece de sumo interés para todos, pero que también tiene que ver mucho con lo que nos acaba de comentar magistralmente la doctora que me precedió. Si me dejas, por favor, compartir pantalla. Sí, ¿Me sí, autorizas? sí, listo. Es abajito, doctora, dice compartir. Sí, Ya. ahí ven ya la presentación. Listo. Sí, Bien, pues después de esta presentación tan generosa y tan amable, quiero continuar en el tenor que estábamos anteriormente, hablando que el tema de neurodivergencia, pues es un concepto que se ha venido utilizando con mayor frecuencia desde los años 90 y que vino a traer una manera más inclusiva de mencionar a aquellas personas que tenían un padecimiento de salud mental. Y la importancia de tratarlo el día de hoy es porque nosotros como médicos tenemos que tener muy conscientes que la forma en que nosotros nos referimos a una condición de salud, llámese diabetes, llámese hipertensión o tuberculosis o eh, esquizofrenia, la forma en que la evaluamos y tratamos ha evolucionado a pasos agigantados a raíz de la aparición de la inteligencia artificial y más recientemente a raíz de la pandemia en la que los grupos se han movilizado, los grupos de personas vulnerables se han movilizado para rescatar sus derechos a la dignidad humana. Y entonces ha surgido un debate entre las diferentes poblaciones acerca de cómo abordar las diferencias que hay en el desarrollo neurocognitivo y personal y personal de los individuos, pero también cómo abordar esas condiciones de salud mental que a veces son comórbidas o a veces son parte del mismo trastorno y entonces hay una discusión y hay una polémica en la psiquiatría. La psiquiatría es la rama de la medicina que tiene una antipsiquiatría, lo cual no ocurre con una antipediatría ni ocurre con una antimedicina crítica. Y entonces tenemos que
cambiar la manera como nosotros evaluamos a nuestros pacientes, cómo nos acercamos a ellos. Ya nos los comentaban, cómo adecuamos el consultorio a cada individuo. A mis alumnos me gusta mucho decirles que tenemos personas que atender, no enfermedades, que tenemos enfermos que ayudar, no enfermedades que curar, y que el diagnóstico es una herramienta flexible o debe de ser flexible que nos debe de servir para comprender, planificar los tratamientos y mejorar la calidad de vida del individuo, no para etiquetarlo y marcarlo como el otro, como una población separada de la normalidad. Y entonces, por eso es que armamos esta plática desde la Red Internacional para la Reducción del Estigma, la cual tuvimos el honor de participar en su fundación durante la pandemia del COVID-19, precisamente para luchar por el reconocimiento de la dignidad humana desde la parte científica, desde la parte médica. Y somos un grupo multidisciplinario, no solamente vemos médicos, psiquiatras, también hay antropólogos, sociólogos, psicólogos, incluso hay oftalmólogos en los que por derecho a al trabajo de la discapacidad visual, pues nosotros nos unimos para sensibilizar en la valoración de la neurodivergencia, tomándola como una expresión de la variabilidad humana, tratando de reconocerla, de atenderla y de tratar de no estigmatizar y no sobremedicar, pero también no dejar sin medicar aquellas condiciones acompañantes que lo requieren. Y por eso es que promovemos que haya este tipo de cursos y nos sumamos a los cursos que ya existen para promover la identificación temprana, que los médicos se capaciten en la identificación lo más temprano posible de este fenómeno y que sepan diferenciar entre una cosa y la otra para que no puedan eh, crear más etiquetas y ser fuente de estigmatización hacia los pacientes. Y para eso, pues nos vamos a basar en 3 objetivos particulares. Uno es recordar los términos clave que ya estaban preguntando ahorita, y la otra, resaltar la importancia del diagnóstico como una herramienta evaluatoria flexible, sobre todo, y flexible y que evoluciona con el tiempo, no dejar el mismo diagnóstico siempre, para que con todo esto podamos contribuir en algo a la reducción del complejo estigma y discriminación en las diversas áreas de la salud a la que ustedes corresponden. Y bueno, dicen, ¿de dónde surgió este término? ¿Por qué hablamos de neurodivergencia ahora? Recuerden que el ser humano siempre rechaza lo que desconoce o rechaza aquello a lo que teme. Y entonces, desde épocas prehistóricas, en la Edad Media principalmente, se empezó a utilizar el término de alienados, donde se enviaba fuera de las ciudades a todas aquellas personas que tenían alguna característica que los alejaba de la mayoría de la población. Y los retrasados mentales o las personas que tenían convulsión, que tenían ataques en ese entonces, que eran considerados como poseídos demoníacos, o aquellos que no cumplían con las características de la población general, pues se les llamaba imbéciles, idiotas o locos, o simplemente pues se empezó a hablar hace 100 años de una deficiencia, de un retraso mental o de ser subnormales. Esa era la otredad. Los otros, nosotros éramos los normales y los otros eran los subnormales. Y así fue el cambiando del concepto hasta cuando llegamos a hablar de discapacidad, considerando que no tenían la misma capacidad que tenía la población general. Incluso se llegó a hacer una clasificación internacional de la funcionalidad, y a partir de esa clasificación internacional de la funcionalidad se vio que había personas con un 20% de discapacidad, otros 80% y otros 100%. Actualmente, estas clasificaciones son utilizadas en México para dar la tarjeta del bienestar, y pues solamente se le da a aquellos que al hacer una encuesta digital responden al 100% de las preguntas y se observa que tienen un 80% de discapacidad eh, laboral. También
se han utilizado términos en cuanto a discapacidad para hablar de discapacidad motora, de discapacidad visual, de discapacidad intelectual. Sin embargo, las personas con trastornos mentales o con ciertas condiciones no encajan en estos conceptos de discapacidad y todavía se batalla mucho, se sufre mucho, sobre todo en México, para que una persona con esquizofrenia o trastorno bipolar pueda obtener un beneficio por discapacidad. Y actualmente, pues se está utilizando el término de neurodivergencia. Neurodivergencia contrastado contra neurodiversidad. Y esto nada más es un ejemplo para que ustedes vean cómo los dos términos fueron apareciendo más o menos en en la misma década y que tenemos referencias tanto académicas como de investigación. Sin embargo, el término neurodiversidad se queda más dentro de lo social y dentro de la utilización en el ámbito político institucional para tratar de reducir este estigma estructural y que viene a sustituir o a quedar en lugar del término de discapacidad. Sin embargo, la neurodivergencia empieza a tomar un distanciamiento de la neurodiversidad para irse más al campo ser utilizado más en el campo de los términos científicos y empiezan a estudiarse las particularidades de la neurodivergencia y muchas asociaciones, especialmente la de las personas con una condición de autismo, empiezan a reivindicar el uso de este concepto para que se les, eh, se les llame de esa manera. Y entonces ya, pues la doctora Gómez nos hablaba de las prevalencias en diferentes trastornos. Yo encontré unos estudios en Estados Unidos, que es donde tienen las estadísticas más confiables, que hablan que más del 26% de los adultos en Estados Unidos tienen discapacidades y que el 45% sufren de alguna enfermedad crónica y el 22% sufren de una enfermedad mental. Mientras que en México estamos hablando que solamente, según los datos del CONAPRED, 4.9% de la población mexicana tiene algún tipo de discapacidad. Comparen este 4.9% contra el 26% de la población estadounidense. Se los dejo de tarea para que luego evalúen ese tipo de situaciones. Y llegando a este momento, alguien preguntaba en la sesión anterior qué diferencia tenemos entre estos diferentes conceptos. Y ya les había mencionado que la neurodiversidad es un concepto que surge desde lo social y entonces valora las diferentes características individuales del cerebro o de cualquier parte. Se llama neurodiversidad porque todos los cerebros pueden ser estructuralmente o funcionar de manera diferente y entonces se prioriza la identidad del individuo y se compara la neurodiversidad con la neurotipia. El concepto de neurotipia parte de todas aquellas personas que caben dentro de la campana de Gauss, lo más cerquita hacia el centro. Y entonces son todas aquellas personas que caben dentro de la normatividad general, aquella persona cuyo cerebro funciona de una manera estándar y que un alto porcentaje, bueno, la mayoría de la población se ajusta a los patrones neurológicos típicos esperados para su edad y para su lugar en la sociedad. Y entonces, aquí, este tipo de situaciones, pues tenemos a muchas personas, a muchos individuos que no comprenden la situación de las personas con neurodiversidad o con neurodivergencia. Y con neurodivergencia, según la Asociación Psiquiátrica Americana, pues corresponde a un grupo de condiciones que principalmente empiezan tempranamente en la infancia y que se van a caracterizar por déficits en el desarrollo que pueden llegar a producir deterioros o falta de funcionamiento personal, social, académico y ocupacional. Este concepto de neurodivergente es apropiado
por la ciencia y por los médicos para empezar a publicar artículos acerca de las características que tienen las personas con neurodivergencia. Y es un término que disminuye la barrera del acceso a tratamiento porque la familia que tiene un hijo con epilepsia y recibe el diagnóstico de epilepsia tipo gran mal, pues se enfrenta a una condición que le puede provocar depresión, ansiedad o desconocida y luego lo asocia al repudio popular o al miedo popular de que esa persona está poseída o que esa persona tiene un espíritu o que puede ser agresiva. O una persona con primer episodio psicótico que empieza a tener alteraciones en la percepción o que empieza a sentir que los demás le quieren hacer daño y que solamente se defiende a esa percepción. Entonces, si nosotros les decimos que tiene esquizofrenia o que tiene algo parecido a la esquizofrenia, la reacción va a ser muy diferente que si le decimos que tiene una condición de neurodivergencia, que su cerebro está percibiendo el mundo de una manera diferente que las personas con neurotipicidad. Yo sé que me van a decir, pues, ¿qué diferencia hay entre neurodiversidad y neurodivergente? Yo creo que todos somos neurodiversos. Todos nuestros cerebros funcionan de una manera maravillosamente individual, pero dentro de esa neurodiversidad hay personas que van a tener una alteración en cualquiera de las funciones, ya sea para percibir o para conducirse, van a mostrar comportamientos erróneamente interpretados por la normalidad, por la mayoría de los normales. Y entonces, como no saben de qué se trata, pues lo van a tachar, le van a poner una etiqueta y entonces van a empezar los estigmas o las conductas discriminatorias. Y es por eso que el concepto de neurodivergente trata de establecer que las personas que tienen una condición del neurodesarrollo que afecta su funcionamiento familiar, personal o social, fíjense muy bien en esta diferencia. En la neurodiversidad hay un buen funcionamiento. En la neurodivergencia hay una afectación del funcionamiento familiar, laboral, social o del que se trate. Y bueno, a mí también me hubiera gustado que entráramos en una discusión y que me dijeran que ustedes qué piensan de la neurodivergencia dentro del marco de la comunidad científica, porque hay un estudio que habla que cada vez hay más investigadores dedicados a estudiar la neurodivergencia y la neurodiversidad. Sin embargo, en la revisión que realicé, en el 2023 se publicaron solamente 48 artículos, pero en el 2000 se publicó ninguno. Entonces vamos evolucionando y vamos viendo. Este año, 2025, el Día Internacional de la Cero Discriminación, promovido por la Organización Mundial de la Salud a través de la UNESCO y ONU-SIDA, adquirió el siguiente lema: para proteger la salud mental de todas las personas hay que proteger los derechos de cada una. Entonces, dentro de la comunidad científica, nos interesa mucho la salud de todas las personas y a mí en lo particular más la salud mental. Sin embargo, tenemos que saber en qué casos vamos a aplicar este concepto y cómo yo debo de tratar a cada persona individualmente, con su contexto particular en el que se ha desarrollado, con las relaciones interpersonales que ha establecido y con los padecimientos con lo que llega en su momento. He aquí lo que quiero mencionar acerca de la relevancia del uso del concepto de neurodivergencia. Tenemos que establecer una diferencia entre si la persona que tiene una condición de neurodivergencia tiene, además de esa condición con la que creció y con la que se desenvuelve en el mundo en el que habita, tiene una enfermedad física o tiene una enfermedad psiquiátrica o psicológica, emocional o conductual. Entonces, actualmente se utiliza el término coocurrencia para abordar a las personas que tienen una condición del espectro autista, pero lo que nos enseñaron en medicina
espero que a ustedes también, es tratar las comorbilidades. Se refiere a la presencia simultánea de varios trastornos o enfermedades. Yo quiero empezar a dejar de utilizar el término trastornos, pero por mi formación como psiquiatra y por los manuales que hemos establecido, todavía me cuesta un poco. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de este concepto de comorbilidad en neurodivergencia, tenemos una comprensión más amplia de la salud integral del individuo. Ya no solo estamos viendo a una persona con una condición del espectro autista, estamos hablando a una persona con una condición del espectro autista, pero que al mismo tiempo tiene una ocurrencia de un trastorno depresivo o de un trastorno adaptativo, dependiendo del contexto en el que venga esa persona. Y entonces, cuando tenemos que definir las cosas y llamarlas por su nombre, hablamos de comorbilidad o coocurrencia cuando una persona tiene dos o más padecimientos en el mismo momento. Y entonces, en esta situación, podemos decir de alguien que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad y al mismo tiempo, pues tiene ansiedad, pero también puede tener anemia, puede tener obesidad o puede tener síndrome de ovario poliquístico. O sea, ahí están coocurriendo varias cosas en el mismo individuo y que requieren un abordaje para que la persona pueda recuperar su funcionalidad. Y entonces, eh, es importante que nosotros consideremos este concepto dentro del concepto de neurodivergencia, porque esta coocurrencia de varios trastornos o de varios padecimientos en el mismo individuo puede complicar el diagnóstico y la evolución que va a tener, porque un padecimiento puede influir en la manifestación del otro. En psiquiatría hablamos del síndrome depresivo ansioso, porque aunque son dos condiciones diferentes, en un alto porcentaje de la población pueden ocurrir las dos condiciones al mismo tiempo, sobre todo en el adolescente que es hiperactivo, que tiene déficit de atención en la escuela, que le cuesta pasar las materias y que nadie entiende que tiene un cerebro que requiere una atención especial y que los padres quieren imponer las reglas y que el médico quiere imponer un tratamiento farmacológico específico para el déficit de atención o específico para la depresión y la ansiedad, como suele ocurrir, y se olvidan de la neurodivergencia. Entonces, es importante que nosotros tomemos el concepto de comorbilidad o coocurrencia y no dejarlo de lado en la neurodivergencia para no fragmentar nuestra atención clínica, para dar una mejor atención. Entonces, estamos hablando de dos condiciones o tres o más en una sola persona. Ahora hablemos del transdiagnóstico, porque cuando nosotros hablamos del transdiagnóstico, reconocemos que hay interconexión entre cómo se desarrolló ese individuo, cómo se adaptó al contexto en el que le tocó sobrevivir y cómo viene ahorita a mi consulta. Cómo en este momento me trae un ataque de pánico y, y entonces yo, si fuera el médico de atención primaria, le doy tratamiento para el ataque de pánico. Y a lo mejor le voy a dar un ansiolítico, una benzodiazepina que lo va a traer sedado o que lo va a traer adormilado. Y le calmo el trastorno de pánico y se lo curo, pero temporalmente. Si no logro establecer que ese ataque de pánico es la punta del iceberg o es la culminación de una serie de procesos que empezaron en la infancia y que su manera de percibir el entorno era lo que le estaba generando la ansiedad, y que el ver que luchaba y le echaba ganas para mejorar esa ansiedad y para adaptarse y no lo lograba, fue lo que hizo que sus neurotransmisores se agotaran y cayera en un desgaste y se deprimiera, y que como todavía él seguía luchando por salir de la depresión, la ansiedad, pero no podía mejorar su atención al entorno o su manera de responder al entorno o el tipo de pensamiento, se va a seguir deprimiendo y le tengo que medicar toda la vida. Pues no, el transdiagnóstico me permite identificar un patrón común a la depresión, a la ansiedad, al déficit de atención y a la etapa del neurodesarrollo. Y entonces
Cuando nosotros tenemos un transdiagnóstico, estamos centrados en los procesos y mecanismos comunes que están detrás del síntoma que me trajo en este momento a mi paciente. Y entonces, cuando yo conozco la psicopatología y el funcionamiento cerebral, puedo tratar al ser humano completo, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de personalidad, cómo enfrenta, cómo se desarrolló su personalidad, qué condición médica trae, porque además pues puede traer anemia, como les digo, puede ser obeso, puede tener hipertensión. Lo puedo tratar desde los estresores psicosociales que generaron la crisis actual, que perdió dinero o que reprobó una materia o que no consigue trabajo. Y además tomo en consideración cómo ha ido evolucionando su funcionamiento global con todas estas 5 condiciones. Y eso me permite a mí una comprensión más profunda de cómo van a interactuar los procesos de enfermedad con el contexto, con su manera de responder, y eso me va a permitir a mí dar un tratamiento integral y personalizado al modificar los factores circundantes. Puedo decir, puedo hablar en la escuela o puedo hablar con los papás o entrenarlo, apoyarme de un grupo de psicología para entrenarlo en su afrontamiento de problemas en la vida cotidiana, pero también lo voy a entrenar en cómo regularse emocionalmente, cómo enfrentar el estrés y aprender a modificar el pensamiento en la medida de lo posible. Ya decía el doctor Barraza, tiene déficit de atención y aprendió cómo enfrentar esos ruidos, cómo aprendió que por su déficit de atención y hiperactividad podía ser más sensible al medio ambiente y modificó cosas que le permiten ser muy productivo y sin necesidad de tomar un medicamento. Ahora, es muy importante esto que voy a mostrar. Las neurociencias ya han avanzado a tal grado que se pueden estudiar la diferencia entre un cerebro neurotípico y un cerebro neurodivergente, pero tratemos de abordarlo desde el punto de vista de las fortalezas y no de las debilidades, de tal manera que podamos apoyar a cada persona. Ustedes ven esta resonancia magnética de una persona que tiene un cerebro neurotípico y vean cómo se ilumina de manera diferente. Las áreas que están iluminadas son diferentes porque aquí tenemos el área temporal que está muy asociada con la audición y vean que la habilidad para procesar lo que se escucha es mucho más grande que en una persona que tiene una condición del espectro autista. En esta persona está más desarrollada la habilidad para procesar lo que ve. Por eso tenemos que dirigirnos a ellos con mayores fotografías, videos y cosas que alimenten su cerebro. Ahora, si nosotros nos seguimos enumerando las diferencias, vamos a ver que estas personas tienen altas capacidades, que son muy buenos para las matemáticas, que son muy buenas para la fotografía, que son muy buenos, que son artistas, y entonces eso nos permite hablar de muchas cosas más. Pero me apasioné y ya yo sé que tengo un tiempo que cumplir, entonces creo que no me voy a explayar tanto. Entonces, cuando hablamos de qué diferencias hay entre transdiagnóstico y comorbilidad, vamos a puntualizar que coocurrencia o comorbilidad va a haber presencia de condiciones de enfermedad y sus interacciones entre ellas. Lo que les hablaba de que alguien que puede tener trastorno del espectro autista, pero también le puede dar una infección, también le puede dar COVID o le puede dar influencia o pues, le puede dar anemia o le puede dar depresión o se puede deprimir o puede tener trastorno por ansiedad o tiene un trastorno del espectro autista y puede tener psicosis. Eso es cuando ocurren varias cosas. Y en el transdiagnóstico, no solamente nos centramos en la presencia, sino que entendemos los mecanismos comunes que puede tener la psicosis dentro del espectro autista. No lo voy a declarar que tiene espectro autista y aparte tiene esquizofrenia. No, eso se excluye, ¿sí? Si yo tengo una persona con una condición de autismo
y desarrolla psicosis o desarrolla depresión o desarrolla ansiedad, a esa persona la voy a evaluar desde el punto de vista transdiagnóstico, tratando de entender esos mecanismos comunes para no medicar lo que no necesita ser medicado. Y entonces vamos a algo que a mí también me apasiona. ¿De dónde se da la condición de neurodivergencia? Estamos expuestos a tóxicos, estamos expuestos a violencia, estamos expuestos a anemias, a deficiencias nutricionales. Y entonces todos estos factores externos son capaces de producir marcas epigenéticas que van a afectar la expresión del fenotipo del nuevo bebé o del nuevo individuo. Y entonces ya sabemos ahorita que los niños que son separados de su madre o los niños que son sometidos a violencia durante la infancia tienen una atrofia del hipocampo y que puede ser revertida con psicoterapia, pero si no recibe psicoterapia, esa atrofia lo lleva a tener mayor vulnerabilidad o susceptibilidad para desarrollar otros trastornos o mentales. Y entonces tenemos que ser conscientes de que muchos efectos que están presentes durante el embarazo en las madres embarazadas van a afectar la expresión no solamente del sistema inmune o el sistema endocrino, sino también el cardiovascular y el sistema nervioso central. Ahora ya sabemos que es preferible darle tratamiento a la ansiedad de la mujer embarazada para prevenir esos cambios. Y ahora ya sabemos que los niños tienen que ser cuidados en su infancia. ¿Por qué? Nada más brevemente, y es una probadita. Se ha visto que el estrés prenatal pues aumenta los niveles hormonales de hormona corticotropina y de cortisol que van a cambiar la programación perinatal del bebé. Y esto va a afectar la migración neuronal, la conformación del cerebro y la plasticidad cerebral. Esto ya lo hemos visto en la clase de psiconeuroinmunoendocrinología y esto nos puede llevar a que aparezcan lo que hasta hace un año se conocía como el trastorno evolutivo del lóbulo frontal, por cuestiones de presión de las redes para disminuir el estigma y para mejorar el lenguaje en psiquiatría, pues ahora se le llama funcionamiento evolutivo del lóbulo frontal. Y esto es una condición de inmadurez del área prefrontal. Y esta condición de inmadurez, pues se da a través de la afectación durante el neurodesarrollo de la maduración de los lóbulos frontales. Y esto es a consecuencia del exceso de cortisol de la madre durante la gestación. Este estresor hace que el cortisol suba tanto que provoca un efecto neurotóxico y esto va a modificar la expresión genética y los procesos de maduración neuronal del cerebro. Una de las teorías de la esquizofrenia es precisamente que esta migración neuronal se ve detenida en cierta etapa del neurodesarrollo y se manifiesta hasta en la adolescencia. Por eso es que este funcionamiento evolutivo del lóbulo frontal trae como consecuencias principalmente en la conducta relacional, en la comunicación. Y entonces, pues tenemos niños que pueden ser diagnosticados como de padecer del trastorno del espectro autista, pero realmente lo que tuvieron fue un estrés excesivo durante su periodo de desarrollo. Y entonces, ¿qué van a desarrollar estos niños o cómo van a nacer estos niños o que son sometidos a estrés durante el embarazo o durante la infancia temprana? Una vulnerabilidad. Ya les he mencionado ese término, pero quiero aclarar también que hablamos de vulnerabilidad de ese estado natural de riesgo a estar vivos. Pero, pero para unos es más que para otros. No es lo mismo ser vulnerable por ser mujer en una sociedad machista a ser vulnerable porque soy mujer, soy afrodescendiente, soy pobre, no tengo educación y no tengo trabajo. O soy vulnerable porque soy hombre en edad productiva, tengo una discapacidad motriz, tengo depresión o tengo trastorno bipolar. Y entonces hablo de vulnerabilidad porque al hablar de neurodivergencia, estas personas debieran tener a los médicos como sus aliados para desarrollar una resiliencia y
mantener su dignidad humana, porque la resiliencia no se desarrolla en soledad. En los momentos de crisis hay muchas personas que salen adelante, pero es un proceso que se construye a lo largo del crecimiento de las personas en un tiempo y social y cultural específico. Entonces, si nosotros como médicos disminuimos el estigma rompemos la barrera y estamos más cercanos a las personas con neurodivergencia que llegan a nosotros, vamos a fortalecer su resiliencia a través de su interacción saludable con ellos, de las experiencias positivas que tienen con el médico. Y entonces, si nosotros no sabemos de esto, podemos rodearnos de un equipo, ya sea de una trabajadora social, de una psicóloga o de un psiquiatra, para que entrenen a esa persona con neurodivergencia en habilidades de afrontamiento ante el estrés, de interacciones sociales con la comunidad, pero para eso necesitamos saber qué tiene esa persona y para eso nos basamos en el diagnóstico, porque hacemos la historia clínica no para llenar un documento legal, sino que hacemos la historia clínica para comprender de dónde viene ese individuo, de cuál contexto, cómo se ha desarrollado, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas y sus áreas de oportunidad, sin que esto implique que le vamos a tener que poner, es esquizofrénico, es autista. No, vamos a hacer del diagnóstico una herramienta para comprender a la persona y planificar el tratamiento que le permita recuperar su salud mental, no solo dentro de su casa, sino que pueda convivir con la comunidad y que sea capaz de contribuir a la comunidad. En Hermosillo ya tenemos el primer centro gratuito de rehabilitación que se llama Club Libera de Corazón Azul, que también es liderado por una abogada bioeticista, muy amiga de los médicos, que espero luego poder presentarles. Y entonces nosotros tenemos que hacer un diagnóstico que facilite el pronóstico y el tratamiento adecuado y que se base no solamente en la exploración física y en la exploración de la salud mental, sino también en los antecedentes genéticos, en los biomarcadores, los síntomas clínicos, para que nosotros podamos dar un tratamiento lo más integral posible. Y otra vez, regreso a la importancia de la neurodivergencia en la ciencia. La comorbilidad puede llevar a un tratamiento fragmentado si abordamos cada trastorno por separado. En cambio, si lo hacemos desde el abordaje transdiagnóstico, vamos a promover un tratamiento más integral, más holístico, y no solamente vamos a abordar el tratamiento farmacológico o psicoterapéutico, sino que también vamos a abordar los factores del contexto, los factores psicosociales, abatir mitos y fortalecer las realidades para fomentar la resiliencia en ese individuo de tal manera que no solamente sea el tratamiento médico lo importante. Y entonces, ¿cuáles son esos factores que estoy hablando para fomentar la resiliencia? Como médicos podemos hacer que esa persona sepa que el estado actual que tiene de sus emociones puede ser pasajero y puede ser modificado, que se pueden regular y que podemos entrenarlo en esas habilidades para regular las emociones, que tiene que tener la capacidad de adaptarse, ser flexible y dar respuestas creativas. Esa flexibilidad cognitiva tarda un poco más o a veces mucho más porque cuando veo aquí personas con el espectro autista de moderado a severo, pues veo que esto se tarda un poquito más. Y en algunos tengo que reconocer que a veces no se logra, pero es algo que se tiene que buscar. Y vuelvo a recalcar el manejo del estrés, las habilidades para establecer hábitos saludables y metas, sobre todo realistas, al ambiente que se desarrolla. De tal manera que si nosotros como médicos de atención primaria o como médicos de cualquier otra especialidad repensamos qué es la salud mental o cuál debe de considerarse como salud mental, y entendemos que las neurodivergencias no siempre tienen que ser medicadas, solamente se tienen que medicar las condiciones que están ocurriendo en ese momento, vamos a nosotros a lograr un desarrollo óptimo y el respeto al potencial único que tienen las personas con diversidad neurocognitiva. Y es fundamental siempre considerar en el diagnóstico tanto los puntos fuertes como las
dificultades del individuo para que la persona no sea discriminada, para que la persona no tenga miedo de acudir a los servicios de salud. En el libro que resumimos las investigaciones de varios países de Latinoamérica, se observó tristemente cómo los pacientes encontraban que los médicos eran la segunda fuente de discriminación, que eran dejados de lado en los servicios de urgencias porque, déjala, es psiquiátrica, déjalo, tiene autismo. Y entonces, este tipo de comentarios, así como el de la violencia obstétrica que estamos trabajando por reducir, pues hacen que las personas no quieran regresar a recibir ayuda y que su estado de salud se deteriore y que haya una mayor incidencia de intentos de suicidio o de conducta suicida. La conducta suicida no solamente es autolesionarse, también hay conducta suicida por abandono de tratamiento o por olvidar tomarse los medicamentos de vez en cuando. De tal manera que, pues yo los invito a seguir practicando con calidad humana su profesión y a buscar la manera de cómo reducir el estigma de cortesía del cual sufrimos los médicos que acompañamos a las personas con neurodivergencia. El estigma de cortesía es algo que también se ha estudiado y que es ese discriminación o esa etiqueta que se le pone pues a los psiquiatras porque también están locos como las personas que atienden. Entonces, porque también somos neurodivergentes. Entonces, aceptarlo, reconocerlos y decir que somos felices atendiendo a quien más lo necesita y que, como decía Gabriela Mistral, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Pues cuando estudiamos medicina creo que lo hacemos en ese afán de servir a los demás. Pues muchas gracias, doctora, y dejamos un tiempo para las preguntas que ya veo algunas manitas levantadas. Listo, totalmente, doctora. Voy a dejar Voy que a- usted elija las respuestas que va a contestar. Puede contestar alrededor de 5 para que se cumpla su tiempo, pero yo quiero felicitarla y además me hizo mucho ruido esta parte de que tenemos que abordar la interseccionalidad y conocer todas esas capas que tienen las personas y que además muchas veces que la depresión y la ansiedad solamente es la punta del iceberg que los hace venir a la consulta y tenemos que hacer diagnósticos y evaluaciones completas para determinar si a lo largo de la vida han tenido estas alteraciones del neurodesarrollo que pueden ser un factor perpetuante de depresión y ansiedad, porque también con esta perspectiva de género se manifiestan diferente en hombres y mujeres y hay que quitarnos el pensamiento que el TDAH es sinónimo de un niño hiperactivo que habla mucho, que trepa a los árboles. En la edad adulta ya sabemos que no es así. Y gracias a estos cursos y estas charlas con personas como usted, es el parteaguas para romper este estigma. Tenemos que darle visibilidad y por eso este era mi objetivo, de que nosotros, personas neurodivergentes, podemos romper el estigma porque desafortunadamente existe el miedo de que hay compromisos intelectuales, que las personas neurodivergentes no llevan una vida exitosa, que las personas neurodivergentes no tienen una carrera, una profesión y con este curso se quiere demostrar que pueden estar en conjunto con la sociedad, porque ya dice la OMS que la definición de salud no es la ausencia de enfermedad, es que estemos plenos en todos nuestros ambientes, en lo personal, laboral y principalmente con nuestra comunidad. Le dejo el micrófono para contestar sus preguntas. Muchísimas Bueno, gracias, doctora. hay una mano levantada de la nutrióloga Pamela, que fue la Ujú. primera que vi. Entonces vamos a darle el paso a ella y ahorita vamos a leer los comentarios del chat. Hola, ¿qué tal, doctora? Muy buenas tardes a todos. Bueno, noches ya con ustedes, ¿verdad? Bueno, primero muchas gracias por la ponencia. Es la verdad un tema que creo yo que hace mucha falta. Eso va mi comentario. La difusión, ¿no? Yo en lo personal, pues yo soy nutrióloga que me dedico al área clínica, pero principalmente a las neurodivergencias. Soy mamá de una niña autista, de hecho.
Entonces, en mi práctica privada, bueno, más bien en la práctica de hospital público, en Hospital General Laura Ins Bienestar, el año pasado, por ejemplo, yo organicé un simposio para tratar de capacitar al personal hospitalario para que pudiera estar preparado para cuando llegaran personas dentro del espectro del autismo, principalmente porque pues en un hospital, pues todo es sensorial, ¿no? Piquetes, luces, gritos, o sea, de todo, ¿no? Entonces, organicé este simposio y desgraciadamente no tuve apoyo ni por parte de las autoridades, ni respuesta médica, ni residentes, ni nada, ¿no? Prácticamente, quienes fueron, pues fue personal de pasantes de enfermería y personas que mandaron de jurisdicciones, ¿no? De centros de salud. Entonces, de hecho, sí me dijo la subdirectora, me comenta, ay, ni siquiera me eché la vuelta para allá contigo, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que como es una población, bueno, son diferentes condiciones que van en crecientes, en realidad, de una forma muy acelerada. Entonces, creo yo que hace falta por parte de los profesionales de la salud el poder pues como presionar un poco a las autoridades para que puedan capacitar al personal que existe y al personal que ya estamos dentro de este ámbito de la neurodivergencia, que nos estamos capacitando continuamente en este tema, apoyarlos a que puedan, eh, pues ahora sí que trabajar de forma adecuada, ¿no? Crear conciencia porque en realidad no existe. Yo lo vi, ni siquiera, ni un residente de pediatría se apareció por ahí. Entonces sí me dio mucha tristeza, la verdad, ver que no hay interés en realidad en el sector público y pues la gran mayoría de estos niños no tienen un apoyo. Si vas a un IPVC, que es donde normalmente se atienden en institución psiquiátrica, pues no cuentan a veces ni siquiera con pedopsiquiatra, ¿no? Entonces creo yo que hace mucha falta que nosotros mismos podamos presionar ahora sí ya a las autoridades para que puedan voltear a ver este tema. Pues sí, muchas gracias por su comentario y sobre todo por la valentía de decir, bueno, soy mamá de un niño y, y creo que se han hecho avances, se han hecho avances. Sonora, en Hermosillo, Sonora, es el único centro que yo conozco en la República Mexicana que tiene un centro integral para el desarrollo neuroconductual. Ese es un centro, es una pequeña muestra de lo que se pudiera hacer en la República Mexicana. Sin embargo, todavía faltan muchas otras acciones porque no son suficientes ni siquiera para la población, para cubrir los requerimientos de la población sonorense. Y como usted lo comenta, estamos trabajando y hemos trabajado durante 30 años. El comentario que hizo la doctora del reconocimiento del 2023 fue precisamente porque trabajamos con diferentes comunidades a nivel mexicano: San Luis Potosí, Yucatán, Guadalajara, Colima, Chihuahua, Sonora y Sinaloa, y entre otros, precisamente para educar a los médicos. Hemos estado trabajando en esto de la telemedicina desde hace 30 años para hacer que los médicos de atención primaria, los profesionales de la salud, llámese nutriólogos, trabajadores sociales, psicólogos, químicos, enfermeros, hasta el personal de limpieza, pudieran reconocer una condición de neurodivergencia y la necesidad de su tratamiento. Sin embargo, ¿qué pasa con estos esfuerzos? Quizás no lo hemos hecho de la manera más óptima o quizás también falta, como dice usted, esos movimientos sociales, porque un paciente con depresión, con esquizofrenia bueno, con los de trastorno bipolar ya han hecho muchas asociaciones, pero las personas del espectro autista o del espectro de la esquizofrenia que tienen incapacidad o discapacidad para la comunicación social, pues difícilmente van a hacer estas marchas o estas luchas por el reconocimiento. Y pues bueno, vamos a tratar, precisamente aquí dice Bárcenas, cómo tratar a un paciente con esquizofrenia con paranoia por primera vez, ya que no permiten llevarlos al médico. ¿Qué recomienda? Lo primero, la persona con paranoia pues tiene miedo de que le hagan daño. Lo principal es ir a hablar con un psiquiatra, hablar con un médico que les recomiende cuál es el tratamiento inicial. Si ya está bien establecido que tiene una paranoia por lo menos de un mes, que tiene síntomas
cambios conductuales que pueden mostrar síntomas de agresividad o alguna otra circunstancia, se puede hacer un diagnóstico preliminar y el médico les puede apoyar. En algunos casos muy extraños, el médico va a la casa y hace visita domiciliaria. En otros casos, hay un programa que se llama de psiquiatría comunitaria en la que los familiares van al hospital o alguna vez pueden llevar al paciente en contra de su voluntad y se le interna en contra de su voluntad, pero cada vez son menos las situaciones en las que se recomienda esta situación precisamente porque es una persona a la cual se le vulnera el derecho de autonomía y las personas con esquizofrenia pues pueden tomar decisiones y solamente que cuando están paranoides pues no. Entonces, lo principal es que acudan a un servicio de psiquiatría para que les orienten qué se puede hacer con ellos. Entonces, en algunos casos, cuando esto sucede, les digo, le podemos iniciar el tratamiento en casa y esperar a la respuesta y luego ya ellos van al hospital. Y aquí dice Ricardo Preciado, se critica que hoy en día han aparecido muchas personas neurodivergentes, pero lo que sucede es que apenas se ha comenzado a redefinir y a establecer como un término al cual referirse. ¿Qué le depara al manejo y entendimiento de la neurodivergencia? Son dos preguntas. ¿La neurotipia es realmente lo típico o la neurodivergencia ha sido poco diagnosticada? Ok. ¿Qué le depara al entendimiento de la neurodivergencia? Pues yo creo que este entendimiento va a mejorar. ¿Por qué? Porque cada vez mayor número de profesionales de la salud y de otras profesiones, porque trabajamos de una manera, como les digo, interdisciplinaria, estamos interesados en que este término se conozca, pero más que eso, se conozca la manera de atender a esta población. Y la neurodivergencia es un término que a mí me gusta mucho en lo particular, porque desde que hace 30 años que empecé a estudiar y a trabajar con pacientes con situación de esquizofrenia, se hablaba de cambiar ese término y en algunos momentos se habló de llamarle disfunción dopaminérgica, de hablarle de trastorno de la neuropercepción y buscamos términos que no sean tan agresivos para el individuo, sobre todo un adolescente cuando empieza con este diagnóstico y una condición de neurodivergencia parece ser más aceptable hasta este momento. Yo creo que se necesitan un mayor número de investigaciones, un mayor número de interés de la población, de los profesionales de la salud mental y efectivamente sí, la neurodivergencia cada vez necesita ser mayormente diagnosticada y necesita ser más conocida, porque se ha trabajado en ello, pero todavía falta mucho más por hacer. También me acuerdo que hace como 20 años, un paidopsiquiatra decía que en ese entonces, había un caso por cada 300 personas de autismo, pero dada la evolución, él predijo que después iban a ser uno cada 150, pero ahorita tenemos un caso de autismo en menos de 100 personas. ¿Han cambiado las condiciones sociales? ¿Han cambiado los contaminantes o ha cambiado la manera de hacer el diagnóstico? Pues solo ustedes me lo van a poder decir si empiezan a introducirse en este campo y les da por investigar. Y bueno, ya estamos terminando casi y el doctor Uriel Barraza dice que se necesita dar difusión y apoyar y capacitar al personal. Me gustaría platicar una experiencia propia. Pues adelante, doctor Barraza. Era el darle la palabra a la compañera de nutrición, pero justamente le pusimos que sí le íbamos a abrir el micrófono. Era eso, doctor. Ah, ok, muy bien. Pues entonces, ya vieron el caso de la compañera. Pues yo les puedo platicar muchos casos, pero no es el tema de hoy. Sin embargo, para las personas que están aquí en Hermosillo, les invito a conocer el Club Libera de Corazón Azul. Ahorita actualmente son 20 jóvenes con condición de neurodivergencia
que se están moviendo mucho, que están venciendo las barreras y están acudiendo a diferentes manifestaciones culturales, educativas, y también los invito a, alguien comentaba, pues a escribir un libro. Tenemos la fortuna de tener una editorial que ya nos publicó El complejo estigma y discriminación, pues también creo que podría publicar uno sobre neurodivergencia y neurodiversidad, o el término que ustedes quieran. Entonces, pues estamos y tenemos una red de investigadores, una red internacional a la cual invitamos pues a todos a que se unan, Red Estigma, que estamos cumpliendo ya, este año cumplimos 5 años, el día 1 de marzo lo celebramos, y pues aquí estamos, doctora, adelante. Muchísimas gracias por su participación. Y el doctor Uriel le va a dar la despedida. Listo. Bueno, pues qué honor conocer a una de las maestras de nuestra querida Ale. Y pues, sin duda, yo creo que estamos platicando aquí entre tras bambalinas en el equipo, ¿no? Que sin duda este día ha sido el más profundo en conocimiento de lo que se ha dado aquí en año y medio. O sea, yo creo que he dado alrededor de unas quizá 200 clases entre cursos, sesiones académicas, pero esta les apuesto que es la que más nos tocó absolutamente a todos, ¿no? El reconocer y justo este comentario, ¿no? Si la neurotipia a lo mejor no es lo normal, simplemente que estábamos ahí ocultos los neurodivergentes, ¿no? Eso, eso es Totalmente. es bien interesante, ¿no? ¿Qué tan normal es lo normal, ¿no? O la moda es normalidad, pues quién sabe, ¿no? Hasta en términos estadísticos está todo extraño, pero justamente estos espacios nos permiten, ¿no? Y ayer platicamos justo con Ale, que es nuestra directora de enseñanza y el área de psiquiatría en Med Scientific, le decía yo, oye, pues es que el temario está increíble, pero aún me falta permear más en los profesionales de salud, que está dirigido justamente a profesionales de la salud, ¿no? Y ella me decía, pues se queda también grabado, se puede volver a relanzar. Y esa es una de las partes que les digo, vamos a tener esa tarea. Todos acabando este curso, hay que regalárselo a alguien. Y regálenselo a un colega, a su equipo de trabajo, regálenselo. Lo vamos a abrir si ustedes lo permiten. Digo, haremos una encuesta porque hay quienes lo pagaron, sí, pero empecemos ahora, Med Scientific, a generar ese cambio, esa apertura al conocimiento y vamos a esparcir este curso cuando lo tengamos completo. Ya va a estar todo grabado y va a ser nuestro granito de arena en esta playa de la neurodiversidad. Perdón, hay una pregunta de Elizabeth Córdoba que no había visto que dice, una Sí. persona que enfrenta actitud por síntomas de migraña o tumores puede considerarse neurodivergente. Yo creo que en esta situación, esta persona tiene que acudir a una evaluación neurológica porque el tener migraña o el tener un tumor, pues puede dar cambios en la personalidad, pero es una situación que requiere primero atenderse la concurrencia médica. Sí, claro, ¿no? Quizá esta parte si es estructural, a lo mejor no, hay que estudiarlo, ¿no? Y pues nada, agradecerles a ambas y pues muy, muy lindo día para hacer nuestro día uno de este gran curso y se ven que pues hay 198 que estuvieron aquí en el cine viendo esta gran película del día de hoy. Así es que un abrazo, espero conocerla pronto un día que me vaya yo por Sonora. Y Bienvenido. gracias. Y pues vaya un abrazo y el reconocimiento de todo nuestro equipo y nuestros alumnos. Y cabe destacar que en estos 198 personas hay eh, personas con posgrado, estudiando la licenciatura, de diferentes áreas de la salud y eso es muy, muy lindo. Así es que, pues gracias a todos por confiar en Med Scientific y a usted por aceptar la invitación. Antes que nos vayamos, una sugerencia, si lo van a lanzar, para que tenga una temática más general, es poner subtítulos para que nuestros compañeros discapacitados auditivos Sí, vos lo puedan ver. puedan tener acceso a la información. Totalmente. Perfecto, lo trabajamos. Vamos. Listo, gracias. Muchísimas gracias, doctora.
Siempre es un Un placer abrazo. escucharla. Listo, pues gracias Ale, felicitarte por este gran team que has armado para esta fase 2 de nuestro curso de psiquiatría. Si bien el primero fue más enfocado, recuerdan, hacia ansiedad, depresión, Ujú. incluso vimos mindfulness y esto gustó mucho, pues ahora nos vamos a un tema más profundo, más personal y que pues nos cambiará la vida, van a ver que sí. Así es que felicidades Ale, Totalmente. Muchas felicidades. gracias por la confianza y además dejarme cumplir este sueño donde tenemos que visibilizarlo y normalizar la asistencia a psiquiatría y romper el estigma de que las personas neurodivergentes no podemos llevar una vida plena. Así es, así es. Listo. Pues un abrazo, Ale. Nos estamos viendo el día Nos jueves. vemos el jueves. Así es, con nuestro día 2 del programa. Ujú. Yo cierro el jueves. Venga. Vale, cuídense mucho. Un abrazo a todos. Gracias, Ale. Y bueno, para nuestros asistentes del día de hoy, denme un segundo en poner la asistencia, el link de asistencia. Eh, Listo. Ya se encuentra en el chat. Ayúdenos a responderlo. Estamos estrenando una nueva plataforma para la generación de constancias de una manera más rápida. Entonces, se está probando en este momento. Así es que mañana temprano esperemos decirles, ya está la constancia de esta clase que por ser el día del lanzamiento, todos la tienen del día uno. Así es que, pues les daremos esa información muy pronto. Y también quienes quieren inscribirse al curso, vamos a habilitar un par de días más en la inscripción y la información se las mandamos acabando esta sesión. Bueno, cuando cerremos la sesión, se les manda su mail. Así es que buenas noches, gracias por estar aquí y nos vemos mañana. Los que quieran entrar al curso de el Día Mundial de la Obesidad, durará 2 días, miércoles y el día viernes. Así es que muy pendientes porque ya tenemos actividades todos los días menos los domingos, así es que descansen y estamos en contacto. Muchas gracias al equipo también.